El mar ha sido tradicionalmente y es en la actualidad un elemento central en los poderes y los equilibrios geopolíticos, pero también es un elemento central en la historia de España. Pero ¿hasta qué punto estamos sabiendo convertir nuestro potencial marítimo en una verdadera estrategia de futuro? Lo tratamos durante los próximos minutos con Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, experto en geopolítica, con quien analizamos los desafíos de España en este orden, en este ámbito. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan, ¿cómo podemos valorar la evolución histórica de la mentalidad estratégica española en relación con el mar? Lo he dicho, históricamente ha sido relevante por nuestra geografía, lo tiene que ser, no sé ahora cómo está, pero ¿cómo ha evolucionado? Bueno, desde el punto de vista de los marinos, a la mar se le ha prestado siempre demasiado poca atención históricamente en nuestro país. Por desgracia, siempre han coincidido enemigos potentes en el continente con responsabilidades importantes en ultramar. Y en general ha sido más presionante la necesidad de defenderse por tierra, desde el propio Carlos I, cuyo enemigo principal fue Francia, y no estaba en el continente americano ni en el Mediterráneo, hasta prácticamente los últimos Austrias e incluso luego los Borbones, aunque hubo mayor importancia dada la mar durante el siglo XVIII. También prevaleció siempre la necesidad urgente de defenderse por tierra sobre la de utilizar la mar como una potencia marítima que era España. Por poner un ejemplo sencillo, el descubrimiento. En el descubrimiento los reyes católicos enviaron poco más de un centenar de hombres y 3 naves pequeñas a encontrar América, mientras al mismo tiempo enviaban 20.000 hombres y 80 naves a conquistar Nápoles. Eso muestra un poco dónde estaba la vocación española y es una de las razones, quizá la más importante, de la rápida caída de nuestro imperio frente a potencias marítimas como fue la Gran Bretaña. ¿Y cuáles serían, Juan, los principales obstáculos que hoy dificultan el desarrollo de una estrategia marítima integral en nuestro país? Bueno, fundamentalmente la incomprensión. Todavía no tenemos una estrategia marítima. Hace poco se publicó, el año pasado, sí, el nuevo documento, la nueva estrategia de seguridad marítima española. En esa estrategia de seguridad marítima española, creo recordar que aparece más de 20 veces la palabra sostenible, aparece 8 veces la palabra biodiversidad, pero no aparece ni combate, ni guerra, ni lucha, ni conflicto, ni prácticamente ninguna de las palabras que nos harían entender mejor una mar que hoy día, cuando en el mundo se han caído las grandes columnas que garantizaban nuestra seguridad, la multilateralidad, las Naciones Unidas, la disuasión nuclear, todas estas parecen haberse caído, y por debajo de ese edificio destruido está seguramente la Convención de la ONU sobre derechos del mar, sobre el derecho del mar, que realmente hoy día no cuenta nada. Hoy día en la mar, como en tierra, pero todavía más, porque es un espacio de libertad, manda el más fuerte, y el mejor ejemplo lo tenemos ahora frente a las costas de Venezuela, donde, bueno, sin importarle mucho lo que pueda decir el resto del mundo, el presidente Trump ha ordenado atacar a las lanchas del narcotráfico, e incluso ha justificado el volver a hacer un segundo ataque sobre una lancha ya naufragada para rematar a los náufragos que estaban en el agua, y está presionando con sus propias unidades al régimen de Maduro para que haga concesiones. Todavía no está claro a dónde van a llevar esas negociaciones, pero no cabe duda de que desde la mar está presionando a Venezuela, mientras nosotros tenemos una visión ingenua, algunos, y otros casi todavía peor, una visión trasnochada. La última estrategia marítima que tuvo España fue en los años 60. El impulsor fue Carrero Blanco, marino y vicepresidente del gobierno en su momento, y que hablaba del eje Canarias, Baleares y Estrecho. Y esa estrategia que tenía cierto sentido cuando las armas navales alcanzaban 10 kilómetros, todavía hay quien la quiere recuperar cuando las armas navales alcanzan 2.000 kilómetros. Entonces, todo esto supone que hay en España una falta de debate, una falta de estrategia marítima, que el pueblo español realmente sigue sin saber para qué puede querer a la Armada. ¿Sería entonces, Juan, necesario una redistribución, por ejemplo, de recursos dentro de las Fuerzas Armadas españolas para otorgar mayor peso a la Armada, dada esa realidad del país, geoestratégicamente hablando?
Bueno, yo como marino no quiero enfadarme con nadie, pero evidentemente diría que sí. Una nación que quiere influir en el mundo, en la época en la que se vuelve a reeditar la diplomacia de cañoneras, pero con portaaviones, una nación que quiere influir en el mundo. Si de verdad queremos influir en el mundo y no esperar con los brazos sobre la cabeza a ver quién nos golpea y desde dónde, si queremos influir necesitamos un portaaviones. Y no basta ni siquiera el F-35 que el gobierno ya no quiere comprar, sino necesitamos un portaaviones convencional, no un buque anfibio con capacidad de llevar aviones, sino un pequeño portaaviones como el que pueden tener los británicos, que tienen dos. Nosotros necesitamos también, ya no es solo el portaaviones, sino las otras capacidades que tienen las armadas modernas para influir en tierra. La armada necesita misiles mar-tierra, por ejemplo. El Tomahawk es la palabra clave. Pero no necesitamos el Tomahawk. Si preferimos un misil europeo que tenga capacidades parecidas, nos vale. Y necesitamos también misiles para defendernos de los misiles balísticos, algo que no solo no lo tiene la Armada, no los tiene España, pero la mejor plataforma para tenerlos cuando dispongamos de ellos, porque es móvil y puede desplazarse con facilidad, es precisamente un buque de guerra, y en eso confían los norteamericanos. Todo eso está a nuestro alcance y no hace falta mucho más dinero del que ahora se va a poner sobre la mesa, admitiendo que España ahora ya admite el 2,1%, pero que Europa la va a obligar probablemente hasta un 3% hacia el año 2030. Está al alcance de lo que vamos a gastar y solo es una decisión política lo que se requiere si de verdad vamos a ir por este camino. Y las decisiones políticas en un país como España no se van a tomar si el pueblo no presiona, si los españoles no tienen la cultura necesaria para decirle al pueblo para decirle a su gobierno que además de hospitales que necesitamos, además de pensiones, necesitamos también algo que proteja esos hospitales y esas pensiones. Y desde luego uno de esos elementos, una de esas herramientas es la propia Armada. Has mencionado, Juan, la reticencia al F-35 embarcado, pero es que no hay alternativas en el mercado, otros aviones Subestol, cuando tenemos los Harrier, ya los pobres que no dan más de sí, pero claro, es que no hay mucha alternativa en el mercado. Sí, así es, no hay alternativa en el mercado y además incluso aunque ahora se aprobara, si hay un cambio de gobierno y se aprueba, vamos tarde. Es difícil solapar el tiempo de vida útil que le queda a los Harrier con el tiempo de entrega, incluso si lo encargáramos ya de un F-35 naval. Y eso es algo que nos va a costar tiempo porque es posible que perdamos la capacidad, recuperarla siempre es más complicado. Pero en cualquier caso, si ya vamos tarde, cuanto más tardemos en tomar la decisión de cuál es el futuro de la aviación embarcada, pues más tarde llegaremos. Yo pienso que no son caminos diferentes ni necesariamente opuestos el de ir a por un portaaviones convencional, como quiere la Armada, como ya ha encargado a Navantia que empiece a estudiarlo, y el adquirir los F-35 para cubrir lo mejor posible el bache de entrega desde que tengamos estos F-35 hasta un portaaviones convencional con aviones. Es verdad que hoy día la estrategia está cambiando con aviones a ser posible de procedencia, que podamos garantizar de procedencia europea, si es que Estados Unidos sigue en la era posterior a Trump, si es que el pueblo americano sigue prefiriendo el aislacionismo y sigue prefiriendo separar su camino del de Europa. Hablabas de la necesidad de fomentar esa cultura entre los miembros de la sociedad española que les sirva para darse cuenta de la importancia de ese dominio oceánico, una cultura oceánica. ¿Qué medidas concretas pondrías tú sobre la mesa para mejorar en esa cultura por parte de la sociedad? Bueno, la primera es querer. Hasta ahora no se ha querido. El problema está en que quien mejor puede hacer esta labor pedagógica no somos voces aisladas, que de cuando en cuando tenéis la movilidad de entrevistarnos en distintos programas informativos, sino es el propio gobierno. Es decir, el propio gobierno rehúye cualquier discusión sobre los asuntos de defensa del Congreso porque no tiene una mayoría suficiente para sacarlo adelante o por miedo a la reacción de sus propios socios. Evidentemente los españoles no sabrán para qué es este aumento presupuestario o para qué puede creer España un portaaviones. Pero si se quiere, si se lleva estos debates al Congreso, aparecerán en la prensa y los españoles al final entenderán que se juegan tanto en estas decisiones de qué vamos a hacer con el dinero invertido en defensa, como en otras decisiones que sí que nos preocupan, como es la educación o la sanidad o la vivienda, ¿no? Tenemos muchos problemas, muchos de ellos son difíciles de resolver y a casi todos ellos prestamos atención menos al de la seguridad de España.
Para terminar, Juan, mirando al futuro y siendo conscientes de que probablemente ahora mismo el dominio global, más allá de hecatombes nucleares o tal, se dirime en los mares, donde están las rutas logísticas, donde se transfiere todas las mercancías, pues, ¿qué ves indispensable para que España pudiera construir una verdadera gran estrategia marítima, cuando es evidente que ahí se consiguen dominios y que perdure más allá de ciclos políticos? Sí, lo fundamental es entender para qué es esa estrategia marítima. La Armada es una herramienta de la política exterior, no lo terminamos de entender. Puede hacer muchas otras cosas, evidentemente puede apoyar a las autoridades civiles para dar seguridad a los españoles, puede contribuir a prevenir la polución en la mar, que a todos nos preocupa, puede hacer muchísimas cosas, puede ayudar a controlar la inmigración ilegal, pero su función real, la razón de ser de la Armada, es como una herramienta de la política exterior en un mundo de lobos, que ya no basta con la palabra para defender los intereses de España, sino que hoy día pues no tenemos más remedio que enseñar los dientes. ¿Qué hace falta para enseñar los dientes? Pues fundamentalmente salir de la mar y ser capaz de proyectar el poder naval sobre tierra. Y hay tres herramientas que necesitamos. Una es la aviación naval, la aviación embarcada, sin la cual la segunda, que es la proyección de fuerza de infantería y marina, no sirve de nada. La infantería de marina es una herramienta de presión, como está ocurriendo ahora en el Caribe. Hay 3.000 marines desplegados por Trump para presionar a Maduro a que haga concesiones políticas. Ahí es donde se ve más claro que justa o injusta, estemos de acuerdo o no, queramos o no un cambio de régimen en Venezuela, que supongo que lo queremos casi todos, la marina marinamericana es una herramienta de la política exterior. Y la tercera herramienta que necesitamos es el misil mar-tierra o que puede ser lanzado tanto desde buques de superficie como desde submarinos para las costas mejor defendidas, y que puede solucionar de una manera sencilla y rápida una crisis que, si se le deja madurar, puede perjudicar mucho más a los intereses de España. Esas son las tres herramientas que creo que la Armada necesita, y por desgracia ninguno de los tres está en las listas de compra que hoy día el Gobierno ha aprobado. Con esta reflexión preocupante pero lúcida nos quedamos. Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, como siempre un placer hablar contigo y aprender contigo de los mares. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, igualmente.